¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que, nosotros deseamos que bien y esperemos que estén delante de la televisión dispuestos a pasar un rato. También deseamos que sea agradable, entretenido y que les ayude pues, a ver otras cosas acerca de la relación entre cine e historia. Lo que decimos siempre, cómo el cine ha reflejado la historia, pero al mismo tiempo cómo el cine es testimonio del contexto histórico en el que se realizó. Volvemos a contar con la presencia de dos grandes de esta área de conocimiento, José Mari Sesé, doctor en Historia Moderna Contemporánea, profesor de esta universidad y director de la Cátedra de Cine de la UCAM. Y también con Juan Ramón Carbó, doctor en Historia Antigua, en este caso también profesor de esta universidad y director del Máster Internacional de Caridad y Voluntariado. ¿Qué va? De Desarrollo Social. De Desarrollo Social, de Caridad y Voluntariado es otro, de Desarrollo Social. Efectivamente. Muy bien, y el que les habla, José Jesús García, que también soy doctor en Historia, en este caso soy del bando de José Mari, de Moderna Contemporánea, y también profesor de esta universidad. Encantados de volver a estar con ustedes. Volvemos a la Primera Guerra Mundial. Alguno quizá puede decir, otra vez, es que hay mucho, es que hasta ahora mismo hemos hablado mucho de batallas, hemos hablado mucho de escenario europeo. Es verdad que es un conflicto que está siendo de una manera bastante limpia, sí, netamente europeo, ¿no? De hecho, en las publicaciones periódicas de la época, las primeras noticias, la guerra en Europa, la guerra europea. Durante bastantes meses no se tiene la noción de que eso se vaya a convertir, a generalizar en un conflicto mundial. Eso es posterior. Incluso durante mucho tiempo, os acordaréis del 13, Rue del Percebe, se decía la guerra del 14. La guerra del 14, la gran guerra, y luego ya la historiografía, sí, la Primera Guerra Mundial. Es muy amplio el asunto, entonces hay muchos temas que están dentro, la participación de la mujer, el espionaje, las técnicas de propaganda, pero es que luego además hay otros escenarios, como es el frente oriental, el frente balcánico, la guerra en África, y hay también otros escenarios, digamos, de mar, lo que es la guerra en el mar, y lo que es la guerra en el aire, que también va a ser una novedad. O sea, lo de la guerra en el aire, una auténtica novedad. Eso sí que fue una gran novedad. Sí, entonces, pues, abrimos... Y la no guerra, porque oyéndote hablar, la gente igual no sabe que en España la gente se dividió en un bando y en otro, que había tertulias en todos los bares, como si fuera el Barça-Madrid o eres del Liverpool y del Bayern Múnich, ¿no? Había conferencias para defender la postura germanófila, la postura aliadófila, eso es cierto, eso sería muy interesante. Sí, incluso Alfonso XIII fue muy bien considerado por intentar hacer cosas de paz, porque en el mundo europeo España era un país neutral totalmente. Totalmente. Sí, en esa ocasión fue neutral. Sí. Y aprovechando, quizás si os parece podemos empezar porque España era un nido de espías. Y por aquí pasó ni más ni menos que la gran Mata Hari, ¿no? Sí, de hecho hay una película en la que aparece en España la Mata Hari, bastante mala, pero sí, aparece de los años 60. Bueno, en Mata Hari hay dos peliculones, ¿no? Que hicieron de ella el mito que es la de Greta Garbo, del año 32, y la de Jean Moreau, ¿no? Del año 64, por ahí. Claro, son unas chicas guapísimas, intelectuales, tal, que no fue así. Pobre, yo creo que la liaron de mala manera, tampoco era tan hábil, pero bueno, da para mucho porque es como una leyenda, ¿no? La leyenda de... De hecho, que era un agente doble, además, que no trabajaba solamente para un bando, sino que pasaba información de un lado para el otro, lo que pasa es que al final la pillaron unos y esos fueron los que acabaron ejecutándola, como podrían posiblemente haber acabado con ella los otros. Además de estas pelis, está luego, no sé si recordáis aquella serie juvenil, las aventuras del joven Indiana Jones. Tenía un montón de episodios, los mejores episodios además eran los que estaban ambientados en la Primera Guerra Mundial, y hay uno en concreto de Mata Hari. Y es más, lo pensaba antes de entrar en el programa, que creo que es el único sitio donde aparece el Tratado de Versalles bien, porque así como hay muchos libros buenísimos sobre el final de la guerra, el Tratado de Versalles y tal, no recuerdo ninguna película, y sí que aparece en el joven Indiana Jones. Curioso, que al final es... Bueno, volviendo al tema también mataron por espía, aunque no lo era, a Edith Cavil, que era una enfermera... tienen varios monumentos en Inglaterra, sobre todo en Norwich, que es la ciudad de la que ella era, que tiene una estatua muy bonita al lado de la catedral. Edith Cavil es la primera mártir, digamos, de la enfermería, porque acogía tanto a los del bando, estaba en Bélgica, y acogía tanto a los del bando, digamos, de las potencias democráticas, aunque en ese momento, como a las potencias del eje, los imperios centrales que se llamaban entonces. Y eso fue considerado un asunto muy esto.
y la llevaron y la mataron. Y ya hay una película ya del año 16. Ella muere el 12 de octubre del 15, me acuerdo porque es la fiesta del Pilar, no es que se sepa tantas fechas, pero la fusilan ese día. Y luego ya con los años, el 39 ya tiene una película muy buena de Maxwell en Inglaterra, de estas típicas que producía Alexander Korda y tal, era una película. Y es un mito de una señora, tenía 50 años cuando la mataron, que había luchado por atender a todo el mundo, ¿no? La acusaron de espía y tal, pero no lo era. Y luego hay una que me gusta mucho, aunque es anterior a la guerra, que es Coronel Redl. Ah, sí, es cierto. Sí. Que es sobre el tío que dirigía digamos, la información del Imperio Austrohúngaro, que le pasa información a los rusos porque los rusos descubren que es homosexual y entonces el tío, para que no se sepa, porque eso en el Imperio Austrohúngaro debía ser una lacra potente, les va pasando información y tal, y al final acaba muerto unos 6 meses antes de, creo que se suicida, acaba antes de, pero toda la información que ha pasado es fundamental para que Rusia en el frente oriental actúe. Coronel Redl, sí, es de Szabo, ¿no? Creo que es István Szabo, un director famoso. Está muy bien, esa peli la recuerdo como una muy interesante, además por eso que tú dices, ¿no? Por cómo aclara ciertas cuestiones que van a pasar luego y retrata muy bien lo que era el ejército en aquella época, esos códigos, entonces está muy bien. De todas maneras, a mí me llama la atención que para los personajes femeninos que hay en el contexto de la Primera Guerra Mundial no hay demasiada producción filmográfica. Estoy pensando estos ejércitos que cuentan con mujeres soldados. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Milunka Savic, que es una mujer que es héroe del ejército, creo que del ejército serbio, esto no me acuerdo muy bien, o mujeres resistentes como Gabrielle Petit en Bélgica. Hay muchas espías, enfermeras, periodistas. Entonces, llama la atención. Se han creado muchas historias ficticias. Pero se han creado muchas historias ficticias a partir de esos personajes históricos. Sí. Hay una pequeña serie británica, ¿verdad? Sí. Que está muy bien. Está francamente bien. Y luego hay enfermeras, por ejemplo, la de Adiós a las armas es una enfermera. Las que citaba el otro día de Netflix, en Francia al inicio, también son enfermeras. Hay otra de enfermeras... bueno, en Alas, la primera película que se lleva el Oscar, ella entra en el aire por ser enfermera. Que saca en general. Y luego de espías hay una que me llamó mucho la atención, que se llama El espía negro, no porque sea afroamericano ni nada, sino que se llama así, que es un capitán alemán que se va a las Islas Orcadas para pasar información de la marina inglesa y tal, por Scapa Flow y todo eso. Eso no es de la segunda. Sí, entonces hay una que es exactamente igual de la segunda, con Donald Sutherland. Claro. Y entonces esta que estoy diciendo yo es de la primera. Y entonces es la única vez que he visto que hay la misma historia en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Yo pensaba que era solo una película de la Segunda Guerra Mundial, pero resulta que es de Pressburger y de Powell, que es un binomio bien interesante, del año 39. Curiosamente, justo cuando va a empezar la Segunda Guerra Mundial. De hecho es en el 39 cuando tiene lugar lo de la entrada del U-47 en las Islas Orcadas y el hundimiento del acorazado Royal Oak, porque ha habido teorías de que había un espía alemán metido allí en las islas y que le pasó la información para que entrase el submarino. Las que dices tú de Donald Sutherland, de hecho son dos. Ha llegado el Águila, él es un espía alemán que está allí esperando al comando alemán, y luego está El ojo de la aguja, que es un película que ahí sí que se les pilla. En Ha llegado el Águila me encanta porque también está Michael Caine y todo eso. Es muy bonito. Robert Duvall. Pero esa es de la segunda, claro. Sí, esa es de la segunda. Pero me llamó la atención. No os lancéis con la segunda, que estamos Sí, estamos en la primera. Y luego, para los que sean amantes de Hitchcock y tal, en su etapa inglesa, tiene uno que se llama Agente Secreto, que es precisamente el año 35, sobre un espía en Suiza que intenta hacer cosas en Oriente. Esto conectaría con la UNES de Arabia y con todo. Pero interesante, como es una película que puede ver todo el mundo, porque Hitchcock está en todas partes, no voy a desvelar de qué va la intriga, porque siempre en las películas de Hitchcock si lo destripas... No, hay que callarse, Pero me gustó y además es interesante. La etapa británica de Hitchcock es algo a repasar, porque tiene algunas películas, no solo 39 escalones, Alarma del Expreso, sino hay otras que están francamente bien. Pues le buscaremos el hueco también, lógicamente. Entonces, de las espías, de los espías, de las mujeres,
ya nos abre el panorama porque han actuado en todos los escenarios. Hemos mencionado en un momento, nos hemos ido a Oriente, nos hemos ido al Mar del Norte. Han mencionado a las armas. Es decir, yo realmente iría al frente italiano, ¿no? Porque a partir de la novela de Hemingway tenemos ahí de hecho, ¿cuántas hay versiones? Hay como mínimo 3. Sí, como mínimo 3. Novela, yo creo que hay 4, pero yo conozco 3. Yo también. La primera del año 32, la de Gary Cooper. Y esa... A mí me gusta, es que a mí Gary Cooper me encanta. Pero ya te lo he dicho, a Vila Rosa. Es de Clarence Brown, sí. Y la de Charles Vidor, que es del... Esa es la de Rock Hudson. Sí, la de Rock Hudson. Yo prefiero a Gary Cooper que a Rock Hudson, la verdad. Que quizá conviene recordar que Italia entra en la guerra en 1915. Y además traicionando los tratados previos porque estaba con las potencias centrales en un primer momento. Entonces lo que hace es no entrar con las potencias centrales y unirse a los otros. Un poco lo que hace siempre es el avance para ver si consiguen los últimos territorios que según ellos les queda por incorporar a ese Estado italiano que surge ya después en la segunda mitad del siglo XIX. Pero es verdad que ahí hay un escenario, que es el escenario de los Alpes, entre Austria e Italia, que son unas condiciones de combate realmente durísimas. Sí, realmente la mayoría de las películas de frente italiano tienen que ver con esto, están todas situadas ahí. Claro. Para el que no sepa, Dios de las armas va de un conductor de ambulancias y una enfermera, es una historia de amor perenne y todo eso. Yo conozco además algunas películas que son tremendamente duras, tipo Senderos de Gloria, que son duras en el de esto. Una que es El día más corto, que es sobre 2 individuos que los fusilaron por desertores, por cobardía, y la otra, la de Francesco Rossi. ¿Esta es la de Hombres contra la Guerra? Sí, Hombres contra la Guerra, que es tremenda. Es un motín provocado por el general Leone, que dispara contra sus propios hombres. O sea, hay un momento en que hasta los alemanes están a favor de ellos, un poco, porque les han enviado a una muerte segura y están ahí en mitad y tal, y como intentan volverse, el propio general Leone les dispara. Entonces, creo que son 2 ejemplos de una visión de la Primera Guerra Mundial que hemos visto en Senderos de Gloria, ¿no? Pero muy duras, porque luego tienen la vis cómica de la Gran Guerra, ¿no? La de Malizzi, que Vittorio Gassman y Sordi están por ahí de tal, pero que... ¿Y la de Volverán los Valles? Sí, la he visto, sí, pero hace muchísimo tiempo, no me acuerdo mucho. Esa es muy bonita, además es que en este caso, claro, es una película mucho más moderna, es bastante reciente, pero los Volverán los Prados, ¿verdad? No los Valles, Volverán los Prados, que efectivamente nos muestra una visión desde un punto de vista más psicológico, más moderno. Es un solo día, de hecho casi solamente solo una noche. Allí en los Alpes es todo el pensamiento de mañana otra vez se producirá el ataque, no se producirá, cuándo, entonces es toda la tensión, todo el estrés, la situación ahí en las trincheras y echando de menos lo que estabas diciendo, ¿no? Pues la preciosidad de los Alpes, allí Dolomitas. Se parece un poco a la trinchera que vimos el otro día, que es solo un día, de que al día siguiente tenemos que salir y tal, pero está muy bien. Con respecto a la belleza de los Alpes en la Primera Guerra Mundial, hubo una serie de películas alemanas, una de ellas se llamaba La montaña en llamas, del año 31, así que refleja muy bien ese ambiente de gente vestida de blanco, un poco de nieve, de ambientillo, ¿no? Ambientillo. De los Alpes. Pero, por ejemplo, todas las batallas italianas no aparecen mucho, Caporetto, todo eso no aparece. Y luego, ya que habéis mencionado, bueno, hemos mencionado lo del cambio de Italia, que hace ahí, y en este frente hay una película rumana de Livio Ciuliei del año 64 que se llama El bosque de los ahorcados, que precisamente es un soldado rumano, pero claro, es un soldado rumano de Transilvania, que está en el Imperio Austrohúngaro. Claro. ¿Por qué? Porque Rumanía ya existía en este caso, pero solamente comprendía los principados de Moldavia y de Valaquia, y en este caso el rey de Rumanía, que todavía no incorpora Transilvania, realmente él era de la dinastía Hohenzollern, con lo cual debería estar aliado con los alemanes. Los alemanes, de hecho, hubo una presión diplomática terrible para que Rumanía entrara al lado de guerra de las potencias centrales, pero el rey rumano, Carlos I, está aguantando, no quiere. Sí, efectivamente. Y aguantará, y de hecho será todo lo contrario. Al final entrará a favor de los aliados, pero más adelantado el conflicto. En este caso es un soldado rumano, pero de la zona de Transilvania, que está combatiendo dentro del Imperio Austrohúngaro y que al final pues se ve en una situación, pues lo mismo. Porque hay muchas películas que tratan sobre lo mismo, la situación tan dura del campo de batalla, las trincheras,
una deserción, consejo de guerra, y la película se llama El bosque de los ahorcados. No vamos a decir más, es que nos está contando lo que va a pasar. ¿No? ¿Cómo acabará? Que, por cierto, Italia consiguió lo que quería, que es toda la zona del Tirol actual que tiene Italia, con Bolzano como capital y tal, que hablaban alemán y era parte de Austria. Hablaban y hablan en un 49,5%. ¿En serio? Toma datos. Si es que estaba allí hace nada. O sea que ¿Rumanía también entra en el 15 o en el 16? No lo recuerdo. Si yo creo que el 16, pero no estoy seguro. Me parece que es más adelantado. Es que me acuerdo porque a mí una cosa, me voy un poco a la literatura, pero muy breve. Hay un libro extraordinario de Manuel Chávez Novales que se llama El maestro Juan Fernández, que estuvo allí. Ah, sí, lo has comentado alguna vez. Es impresionante. Y entonces resulta que es la peripecia, en parte ficticia, pero se nota que está basada en asuntos reales. Cómo lo haya conjugado Manuel Chávez es otra cosa. De una pareja de bailarines españoles que va recorriendo Europa y va, como se dice de mala manera, de Guatemala a Guatepeor. Dice, se van a Rumanía y les pilla cuando Rumanía se adhiere a la guerra. Y entonces la escena es muy maja, porque ellos están actuando en un cabaret y el maestro de ceremonias se interrumpe para decir, señores, Rumanía acaba de entrar en guerra. Y es, como decíamos en el otro episodio, la felicidad. Todo el mundo viva Rumanía, qué bien, fantástico, a la guerra, etc. Es la reacción que se repite en todas partes. En todas partes. En todas partes. Si estamos en el frente italiano y nos vamos ya hacia Rumanía y el Balcánico, sí, Capitán Conan. Ahí hay un peliculón, que es Capitán Conan. Claro. No sé si es Conan o Conan, no lo sé muy bien, porque como es de Tavernier, que es francés, yo creo que Conan. No pero es un película. A mí la secuencia inicial, porque Capitán Conan tiene no solamente la cosa de estar en el frente balcánico, sino que casi todo es después de la guerra, es una vez que ha acabado la guerra, es la posguerra y las consecuencias de la posguerra. Bueno, de entrada sigue la guerra una vez declarada el armisticio, el comienzo es ese, claro. Que siguen atacando incluso cuando ya se ha declarado el final. Y que hacen por allí los franceses, que esa es también otra de las cosas que Tavernier quería mostrar, que estaban allí en la Conchinchina, digamos, no es la Conchinchina, como se dice, pero que estaban fuera de sitio totalmente, y además cómo termina eso. Acaba siendo una panda de es una película larga, bandoleros. Muy dura casi 3 horas, me parece, 2 horas y media larga. Si os dais cuenta, todas las películas que están centradas en el frente balcánico, precisamente por la gran cantidad de etnias, diferencias que ha habido allí, que han dado lugar a tantas guerras anteriores que han provocado la Primera Guerra Mundial, como después en la época de la Yugoslavia de Tito, que se ha sido el único momento que ha estado eso así como un puño, pero luego durante la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, con los Chetnis por un lado, con los Oustachis por el otro, y luego pues todas las guerras de los Balcanes, ¿no? En época muchísimo más reciente. Todas las películas bélicas centradas en esa zona son muy, pero que muy duras. Es casi como una guerra civil, pero peor por las diferencias étnicas, diferencias religiosas, al final que siempre ha habido. Entre pueblos eslavos se odian con entusiasmo y encima se mezcla la religión con los bonios que son musulmanes, los rumanos que son de origen latino, con lo cual hay en mitad. Y además fueron la causa en buena medida de la primera. Y los ortodoxos. Sí, católicos ortodoxos, sí. Yo me acuerdo que un profesor mío de historia medieval que me hizo la división así en cuadros, ¿no? Católicos, estos son cristianos, y católicos cristianos del norte, croatas, ortodoxos, serbios, tal, musulmanes, bosnios, tal, fue haciendo ahí. Pero sí es verdad que es un sitio, los Balcanes, tremendo de conflictos también antes de la Primera Guerra Mundial, y que buena parte de la Primera Guerra Mundial se debió a que eso no lo el avispero de los Balcanes. El avispero de los Balcanes. Son 3 guerras, ¿no? Previas. El famoso avispero y de los Bulgaria Balcanes. por en medio, que no la hemos ni citado. Era como un referente continuo el avispero de los Balcanes, y que además es una zona tremendamente montañosa, que nieva mucho en invierno, que lo pasa... Es un relieve que facilita mucho el aislamiento de grupos, las guerrillas, siempre. Cada uno y son unos códigos muy medievales, muy de honor y venganza, y de odios ahí incubados. Y tribales casi. Sí, porque en esas guerras, por ejemplo, de los Balcanes, o que luego se llevan esos odios a la Primera Guerra Mundial también, porque Rumanía va en un bando, Bulgaria va en otro, Turquía que está desapareciendo, pero claro, dicen, no, es que yo voy contra los búlgaros, ¿por qué que los búlgaros en la guerra no sé qué, a mi padre le hicisteis? Claro, porque es que vosotros en la de 1878 a mi abuelo le hicisteis, y llegan a la Edad Media. Y llegan a la tradición del campo de los Beatles. Sí, algunos siguen así todavía. Y en Crimea, la guerra
de Crimea y en no sé qué. Allí y en otros sitios. ¿Y más turcos y más rumanos y más búlgaros? Sí, si queréis hacemos el frente turco. ¿Preferís otomano o el ruso? Bueno, o el ruso. Sí, no, nos vamos a... Yo creo que si estamos ya Rumanía, Bulgaria, Balcanes... Pues vamos... Gallipoli. El tema del Imperio Otomano es importantísimo porque era el enfermo de Europa. Claro, que siempre el hombre viejo de Europa. Ya había, desde la guerra de Crimea, había venido abajo. Yo destacaría 4 cosas. Uno, los Dardanelos y toda la expedición está. Luego Armenia, Jerusalén y el mundo árabe, ¿no? Entonces, en Armenia, por ejemplo, que es el gran genocidio de la Primera Guerra Mundial, muy poco trabajado por el cine y tal, hay 2 películas recientes, de los años 60, 70, 80, que sí, pero vamos, que no son del cine clásico. Hay 2 que me encantan, que son Ararat, que es el nombre de la montaña donde Noé teóricamente dejó el de esto. El país de Urartu. Sí, que es una de Goyan, que es un gran director de la zona, armenio, que Charles Aznavour, otro gran armenio, hace la voz en off. Aznavourian. Sí, Aznavourian, hace la voz en off y es como una especie de documental por un lado, pero al mismo tiempo de película en la que se va mostrando de alguna manera este gran genocidio de Armenia, que hasta ese momento muy poca gente lo conocía. Sí, cierto. Ha habido 2 o 3 películas armenias que son ya más de ellos, pero a mí me gusta mucho la de los hermanos Taviani, que es la historia de Nunik, que es una chica que... Bueno, la otra también es una historia verdadera, porque es un pintor que se llama Gorky. Pero esta de Nunik es una chica que es Paz Vega en la película, es de los hermanos Taviani, que es precisamente sobre la matanza de todos los varones en los pueblos, pero salvan a las mujeres y a los niños para llevarlos por ahí. Y todo en la película es el viaje de ellos y cómo ella al final se sacrifica, porque al final acaban matando a todos. Y ella se sacrifica para salvar a sus hermanos y a sus tal. Y es interesante porque los Taviani son italianos y no tienen nada que ver con el asunto. De hecho, cuando la presentó, no me acuerdo en qué festival, ya tengo todos los recuerdos de esto, alguien se metió con ellos diciendo, turco, diciendo, es que no, vamos a ver, o sea, es como si me acusaran a mí, por ser italiano, de ser fascista. O sea, si yo puedo hacer una historia del fascismo y siguiendo ser italiano y igual de patriota. Estos son los bestias de la época de la Primera Guerra Mundial, ¿usted por qué se identifica con ellos? ¿No? Que fue un ejemplo que me gustó, ¿no? Bueno, pues eso, la película es de los hermanos Taviani, está muy bien. Es que realmente el genocidio armenio es escalofriante. Escalofriante. Pero escalofriante. O sea, no se queda muy lejos de lo que pasa con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. No, la verdad que no. Es tremendo, tremendo. Y como tú muy bien dices, muy poco trabajado. Y se además, va conociendo poco a poco, sí, pero muy poco y además trabajado. no solamente es de raza, sino de religión, porque los armenios son cristianos y es un tema que les pone nerviosísimos a los turcos. Y los turcos además nunca han querido que se toque. Al principio porque son los aliados de tal, luego son, y ahora porque son los aliados de la OTAN. Claro, y por lo tanto no hay... Sí, la cuestión está en que no deja de ser un conflicto quizá más de orden interno para los turcos, en que a lo mejor no está conectado, ¿no?, con el resto de la Primera Guerra Mundial, que parece un poco fuera de contexto, porque los armenios en este caso no es que estuviesen aliados con ninguna otra potencia en concreto en esta guerra, pero es que lo mismo sucede, por ejemplo, en algunos de los otros frentes dentro del Imperio Otomano, que en principio surgen como formas identitarias de intentar conseguir la independencia de ese Imperio Otomano, pero en este caso sí que consiguen, por ejemplo, ayuda británica, como va a ser el caso de Arabia, el caso de Mesopotamia, ahí sí que va a suceder. En el caso armenio no tiene ninguna ayuda, entonces son absolutamente exterminados. Es lo que estamos planteando es el contexto histórico de esos imperios multinacionales que se están viniendo abajo. Fundamentalmente el austrohúngaro, en el que están metidos checos, eslovacos, rutenos, rumanos, serbios y croatas, y los húngaros, y los turcos, polacos también, la Galicia. Efectivamente, la Galicia polaca. Los turcos que también se están descomponiendo porque tienen esa multiplicidad de comunidades que por pura comodidad, por llamar étnicas o como que se quiera, pues están los armenios, están los árabes, están los libaneses, los palestinos, los sirios. Entonces, ahí hay además hay que decir que la Primera Guerra Mundial para ellos es algo fundacional, porque son los jóvenes turcos, es Atatürk. Efectivamente. Mi esposa estuvo hace poco en Turquía, en Ankara, y la tumba de Atatürk, por lo visto, es una cosa absolutamente, yo no he estado nunca ahí, pero impresionante, y sabemos toda la referencia que tiene, incluso la actual, con respecto a Atatürk, que además fue
coronel en Gallipoli, en la famosa esto de los Dardanelos. Sí, quizá esa es la mejor película, ¿no? Relacionada con la Primera Guerra Mundial en el ámbito del Imperio Otomano, probablemente tenemos la batalla de Gallipoli. Lo mismo que yo estaba diciendo, que es fundacional de Turquía, esa película y la otra que hay sobre Nueva Zelanda, porque el ANZAC era el cuerpo expedicionario australiano y Nueva Zelanda, la otra se llama Chuchuk Beir o algo así, ya no me acuerdo. Es que estas películas las ves una vez y punto, Chuchuk Beir, que se llama. Pero el ANZAC, el grupo expedicionario, es también fundacional de Australia y de Nueva Zelanda. Ellos se sintieron que por fin eran una nación cuando vieron la masacre que los ingleses hacían de su cuerpo expedicionario. Los neozelandeses se sacrificaron por los ingleses que ni siquiera están en la zona, estaban mucho más para allá, y los australianos, la célebre carga de Gallipoli, que es increíble. Y yo creo que la película de Peter Weir es muy buena. Es muy buena. Se ve muy bien porque además comienza la película, si os acordáis, en Australia, ¿no? Con aquellos jóvenes que se alistan, que hacen van. Mel Gibson, jovencísima, además, allí. Van para allá y los meten. Guapetón, y cómo es una manera de salir de una isla, conocer mundo, pasan por Egipto. Él es un poco más escéptico, pero el compañero, el que corre tanto y tal, es súper feliz de irse para allá. Sí, pues las distintas visiones que siempre han tenido. Están felices. Luego él se da cuenta además, pero es la salida más absurda y ahí fue real. Además salieron de la trinchera por nada. Y por cierto que fue Churchill el plan de Churchill, que además con el apoyo de la flota británica y la flota francesa para bombardear posiciones, pero los alemanes las habían reforzado, y digo los alemanes, porque son las tropas turcas, pero tenían mandos alemanes, muchos consejeros, y habían reforzado toda la línea de los Dardanelos, la entrada, ¿no?, del estrecho hacia el mar de Mármara, lleno todo de minas. Entonces la única forma de acceder a los Dardanelos era conquistar primero las zonas de tierra alrededor y dejar pasar luego a la flota británica, a la flota francesa, una vez liberado aquello de minas, para poder atacar Estambul, ¿no? Claro. Constantinopla. Bueno, pues le salió el tiro de la culata, o sea, fue un desastre terrible. Para que los aliados rusos pudieran salir también desde el mar. Sí, porque la flota rusa estaba encerrada, la flota del Mar Negro, claro. Si tú cierras los Dardanelos y el Bósforo, no hay quien salga del Mar Negro. Claro. La flota rusa se queda ahí absolutamente. Sí. Hay una versión del acontecimiento por parte de los turcos, Çanakkale, pero bueno, ahí yo creo que no tiene... Y luego las consecuencias están uniendo los dos temas que habéis planteado, la del maestro del agua, sí, esa peli está más muy reciente, con Russell Crowe, que es un padre australiano que no sabe qué ha pasado con su hijo, viene de Australia, y entonces allí, en Turquía, una vez acaba la guerra, con lo cual nos está presentando muy bien todo el tema político de cómo la República de Atatürk ha sucedido al sultanato, ¿no?, otomano, y cómo ha cambiado la situación en esa naciente República Turca. Y se está produciendo incluso algunos intentos, ¿no?, de golpe de Estado, y mientras tanto este señor que quiere localizar la tumba de su hijo acaba visitando las tumbas allí en los Dardanelos, todos los cementerios, ¿no? Y luego se ve involucrado también en un viaje hacia la parte oriental de Turquía y se ve involucrado y ve lo que está sucediendo con el genocidio armenio. Entonces toca los dos aspectos dentro de la misma película, está muy interesante. Es una peli también muy emotiva. A mí me pareció el personaje del padre lo hace muy bien. Russell Crowe, es una actuación muy buena. A mí también me gustó mucho los personajes de Gallipoli, me parece que son muy representativos de esa juventud que quiere conocer y mundo. Jinetes de leyenda tenemos también. Bueno, esa es la caballería ligera australiana atacando la zona de Gaza, ¿no?, en el 1917. Pues hay una anterior de los años 30 que se llama Los 40.000 jinetes, que también sobre el mismo tema. Esa la conocí muy tarde, pero es de los años 30, yo creo. Y es sobre el mismo tema, la caballería australiana. Además, es un tema, el del ataque a Gaza y esa franja, que vuelve a salir en Lores de Arabia. Pero Lores de Arabia es a más largo plazo, no es un hecho en concreto, sino que ya sabéis, lo sabe todo el mundo, no es uno de los grandes clásicos también, en este caso de ese teniente, pues que es una especie de revolucionario, ¿no? Allí metido. Es un personaje. Lawrence es claro, pero lo bueno en medio de un montón de árabes que están enfrentados entre ellos, de distintas casas, de distintos intereses, y que va a llegar al cambio del mundo completo en toda esa zona, ¿no? Antes de empezar el programa hablábamos de que Alejandro Magno no ha tenido el actor Feten para representarlo, y aquí, bueno, o sea, Peter O'Toole es que yo creo que siempre se ha recordado, lo clava en la mirada y hace es un visionario, lo hace genial y entre David Lean como director, El desierto y Lawrence, la banda sonora, fantástica, y luego tienes a Alec Guinness, a Omar Sharif, a Anthony
Anthony Quinn, que le pongas de lo que le pongas, lo va a hacer fenomenal, porque es el actor más versátil. Anthony Quayle también. Anthony Quayle, sí, también. Sí. Pero Alec Guinness haciendo del Hachemita, del rey, de Faisal, que luego se lo quitaron de en medio. In Saud, los Arabia Saudí son los enemigos de Faisal, y al final a Faisal hubo que compensarle con Irak y Jordania. Que es alucinante cómo se creó el Estado de Jordania para dejarle a un reino, bueno, pero no le dejaron Kuwait. No. Y entonces ahí se lió. Sí. Pero 80 años pero después. Fíjate a qué nivel se mueven de estrategia internacional, que crean estados que no existían, que además en ese momento se llamaba Transjordania, porque la otra Jordania era Cisjordania, que estaba en Palestina. Pues fíjate que hay un asunto que es verdad, como decías, que es que te vas, porque empiezan a aparecer asuntos que nacen en ese contexto y tienen luego entidad propia, como es la disolución del Imperio Turco. Abre la puerta a la llegada legal de montones de judíos que le compran las tierras a los turcos que se van. No se las venden a los palestinos. ¿Por qué? Porque los palestinos no tienen dinero. Entonces llegan legalmente comprando las tierras. Y luego, ¿qué pasa? El follón que los ingleses dicen, estoy contigo y estoy contigo. Hace poco, perdona que sea un minuto más, estas Navidades, vi un documental que se llama Jerusalén, Ciudad de Fuego y no sé qué, algo más. Todos los episodios, la culpa de lo que pasa aquí la tienen los ingleses. Todos, uno tras de otro, que me sorprendió, porque yo creo que es verdad. Pero bueno. Allenby y todo lo que provocó ahí, el tratado Sykes-Picot y todo. Pero la todo eso, Balfour y todo eso. La doctrina Balfour. Que eso lo tratamos ya en un programa de Oriente Medio, además. Mira, antes de irnos de Arabia, porque me encanta la película, hay una película de John Ford que es Patrulla Perdida. Es en Mesopotamia. No, yo creo que está en la zona... Yo creo que está ambientada en la zona de Mesopotamia, más hacia Irak, entre Irak y Arabia. Yo creo que no dice nada al principio, pero desde luego es un desierto parecido al de Da igual, es un desierto. No, es un desierto, yo creo que sí estaba, pero bueno... es el desierto que está entre Arabia y Mesopotamia, o sea, está ahí en la media, pero realmente... Pero es en la Primera Guerra Mundial y es todo lo contrario, así como los otros son grandes movimientos de tropas. Víctor McLagan y Boris Karloff. En una patrulla que se muere el teniente, que es el único que sabe de qué va el rollo. Y están ahí perdidos. Y están en mitad del conflicto, metidos en un oasis donde no se ve nunca el enemigo. Ese tipo de películas de John Ford, como La Diligencia y tal, que son lugares claustrofóbicos, pero en un oasis donde va muriendo la gente, hay disparos y tal, pero nunca ves hay uno que intenta huir, que también se lo carga. Pues como si fuesen los indios a los que nunca ves, pero está la amenaza ahí presente, pues en este caso igual. Pues un homenaje al maestro Ford. Bueno, John Ford vamos a seguir mencionándolo, que tiene otras cuantas películas por delante. Pero, bueno, pues era nos toca ya subir un poquito hacia el frente ruso. Sí. ¿Qué podemos recomendar? Hombre, Doctor Zivago, el comienzo de la película tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, claro. Hay muchos, el Don Apacible también tiene que ver, tanto la novela como la película. Y hay incluso una serie... La de Sergei Gerasimov, ¿no? Que hace 3 volúmenes y ahí se ve lo de los cosacos del Don, efectivamente. Sí, todo eso. Aparecen los cosacos del Don. De 57 y 58. Sí. Y luego... Son 3 volúmenes, o sea, es que es un película en 3 series, ¿no? Claro. Sí, es un película. Bueno, como es que a los rusos les encanta, ¿eh? Sí, es lo largo. Los hermanos Karamazov, el Don Apacible, tal, esto dura... Bueno, será que es corta la del Doctor Zivago también. Esa no es rusa, pero... Mira, como a veces me dedico a citar películas y no hablo nunca de escenas potentes, hay una que me encanta del frente ruso, que es de 2019, que se llama La otra cara de la guerra, que es en el frente estonio, porque los estonios, aunque nadie se acuerda de ellos, estuvieron luchando con los rusos, porque en ese momento era parte del de esto. Pues sí, vamos a mencionarlos 2 veces. ¿Qué? Vamos a mencionarlos 2 veces a los estonios, fíjate. Sí. Porque tiene una escena que me encanta, que es muy difícil, como sabéis, trabajé bastante en la Primera Guerra Mundial y a veces las películas no son muy... Y esta es una zona en la que no hubo trincheras porque era una zona pantanosa, donde no se podían hacer trincheras, porque el ataque fue en enero de 1917, que estaba helado todo, absolutamente, y es lo que recoge la película. Entonces los alemanes lo que hicieron fue una estructura como de madera y tierra y tal, y está muy bien hecha cómo la toman, como tal, porque al principio se pueden avanzar gracias al hielo, van vestidos además con sábanas blancas y todas esas cosas, todavía no eran estos grandes uniformes blancos, pero cómo van tampoco pueden emplear la artillería, porque entonces se abre el lago, se abre el agua, entonces van poniendo diversas bombas para ¿cómo se llamaba esto? Bueno, es igual, no voy a ponerme técnico, sí, que es para saltarse
Alambradas. Las alambradas, no me salía la palabra. Y para ti, o por ejemplo, clavando con las bayonetas como si fueran piquetas para poder avanzar cuando está muy bien hecha, las ametralladoras, todo. Cómo empleaban reflectores también por la noche, en el frente ruso empleaban bastantes. Y como habitualmente no citamos una escena buena, y que habitualmente solemos hacerlo de las trincheras, que ahí sí citamos el otro día, del frente ruso me gustó esta porque hay nieve, están empleados las cosas que tienen, la ametralladora es auténtica, esto que os he dicho también, la manera de avanzar, y no hay trincheras, que también es muy... y da gusto cuando alguien se dedica a transmitir la historia con imágenes, porque todo esto son imágenes, bien, ¿no? Claro. Que eso me parece... que es, bueno, pues simplemente... No, tú seguro que conoces también aquella de Suburbios, que es de las primeras de cine sonoro soviético, de comienzos de los años 30, que es un pueblecito ruso, entonces nos lo presenta desde el 14, cuando se inicia la guerra, hasta justo cuando se va a producir la Revolución Rusa. No entra luego ya en la Revolución Rusa, que además es un tema que no vamos a tratar porque ya tenemos otro programa al respecto, pero efectivamente nos va tratando toda la situación de las trincheras rusas, que es que además debía de ser... No solamente es como las trincheras en el ámbito occidental, porque claro, aquí hay una diferencia tan grande entre los oficiales y los soldados que no es comparable al ámbito de las trincheras occidentales. O sea, la situación de los soldados rusos en aquellos momentos yo entiendo que era muchísimo peor a la que podemos ver, por ejemplo, un ejército francés, inglés, alemán o incluso hasta el austrohúngaro, pero muchísimo peor. Es uno de los motivos de la revolución. Claro. Las condiciones en las que estaban. Eso es lo que plantea esta película, precisamente además que está rodada en los años 30, ya es el cine soviético, en la época de Stalin, y es que va en pos de eso, ¿no? Porque es una de las razones que van a promover, ¿no? De hecho, hay una película también muy primitiva que es La Última Orden, que tiene que ver con todo esto, que es el ambiente de un oficial del ejército ruso y del ejército. Eso debió ser un tema... Y Schorch, la que hizo Stalin en el año 39 para conmemorar... Fijaos, ahora que estamos con la guerra entre Rusia y Ucrania, Stalin pidió realizar una película específica para homenajear al líder bolchevique ucraniano, Nikolai Schorch, y en este caso es una película que está destinada a lo mismo, a toda la guerra en la zona de Ucrania, pero también contra el imperio austrohúngaro. Yo lo que me llama mucho la atención, desde siempre me ha llamado mucho la atención, es que no haya una película sobre Tannenberg y la gran batalla, yo creo que es la batalla junto con Verdún más importante de todo, que además los que ganaron, Hindenburg y Ludendorff, luego fueron parte del mundo nazi, porque Ludendorff era amiguete de Hitler y Hindenburg era el presidente de Alemania cuando Hitler va ascendiendo, porque fueron realmente los héroes de Alemania, estos dos generales que iban siempre en pareja, parecían, ¿no?, como los hermanos Taviani, que iban juntos. Siempre era Hindenburg y Ludendorff, ¿no?, cuando lo estudiabas y tal. Sí, pero además, eso es lo que te dices, lo primero que te decían en clase cuando estudiabas eso, por aquí tal, el frente oriental, lagos masurianos y Tannenberg. Sí. Y el monumento, yo cuando vi con una imagen del monumento que le levantaron en los años 30-40 a Tannenberg, en la época de Hitler, tenía un monumentazo allí, pero fíjate tú de lo que hizo Napoleón y tal. Entonces, ¿cómo no han hecho una peli de eso? ¿Cómo los alemanes en su día, ni siquiera Goebbels ni nada? Pues no hay ninguna. De hecho, los campos masurianos casi son más conocidos por la de Alexander Nevsky, la de la Edad Media contra los alemanes, la de Eisenstein, ¿no? Sí. Los caballeros teutónicos. Sí. No se entiende porque además es realmente es potente. Un hecho de armas. Es un hecho de armas de primer nivel. Totalmente. Así lo mismo que has hecho Waterloo, has hecho cualquiera de estas. Yo pasaría al frente africano porque si no tenemos que hablar de aviones y no, se nos ha olvidado una cosa, el almirante. Bueno, pero esa es allá de la guerra naval. Esta es la guerra naval. Pero hay que decir algo del almirante. Bueno, pues diremos que ahora hablamos del almirante. Sí. Vamos, liquidamos África rápido. Sí, porque no hay muchas películas. Y nos vamos al aire y a la flota. Sí. África, bueno, sí que hay citas, ¿no? Memorias de África y un momento que se reúnen todos. Sí, para no aparece la guerra, pero sí que es cierto. Se reúnen para ver qué hacemos. Es el ambiente. Y luego en la Reina de África, ahí sí que aparece. Pero que no es África Oriental, en este caso me parece que es la zona de Camerún, ¿verdad? Que era alemán, el Camerún alemán, por el río Níger, ¿no? Que llegan yo siempre sostengo que debería llamarse el Reina de África porque es un barco, pero... bueno. Momento griego total. Y entonces... Queen of Africa. Queen of Africa, sí, porque en inglés no tiene sentido, pero en castellano. Pero al principio los alemanes entran en la misión en la que está Katharine Hepburn y tal, y luego ellos se van a dedicar a acabar con un cañonero alemán. Qué peliculón.
Ahí, la verdad es que es fantástico. Pero estoy dudando porque yo creo que es el lago Victoria, ¿no? No, yo creo que es la zona de desembocadura del Níger, que es una desembocadura tan inmensa Seguro. y tan grande. No. Te doy todo el criterio porque no estoy nada seguro del asunto. Y además Camerún fue un escenario mayor. Las que están ambientadas en África Oriental Alemana, sobre todo tenemos la de Gritar al Diablo, no sé si recordáis, de Peter Hunt, que es con Lee Marvin y Roger Moore, que está basada en una novela también de Wilbur Smith, es de antes de la Primera Guerra Mundial, entonces ya se establece pues el contrabando que había, o la búsqueda de riquezas, también de las famosas minas y tal, entre el África Oriental inglesa, Kenia, y el África Oriental alemana, que luego será Tanzania, ¿no? Entonces, en aquella era Tanganica. Tanganica, sí. Y de hecho el lago Tanganica, no da nombre. Dice, tienen aquellos conflictos previos a la guerra, pero claro, luego se desata la Primera Guerra Mundial y entonces ya el conflicto se lleva al nivel bélico. Ya no es un conflicto personal, sino que lo hacen personal, pero apoyado por toda la potencia de Alemania en un lado y los británicos por el otro. Y entonces esto lo mezcla con un episodio real, pero lo vuelve muchísimo más grande de lo que realmente fue, que fue un crucero ligero alemán, el Königsberg, que estaba basado allí en la zona de Dar es Salaam, que era la capital, que atacó Zanzíbar, hundió un crucero británico y luego se refugió en el delta del Rufiji, más al sur, que habían hecho un estudio hidrográfico los alemanes hacia el interior, entonces se mete varias millas náuticas hacia el interior del río, porque lo habían estudiado muy bien y entonces estaba oculto allí. Claro, en la película dicen, un crucero ligero no protegido es demasiado poca cosa, ¿no? Entonces, no tiene por qué. Pero entonces lo convierten en un crucero de batalla, el Blücher, que es una cosa tremenda, y entonces al final es una especie de comando que van allí a hundir el Blücher, que bueno, allí se inventan toda la historia y tal. Pero sí, Oye, la verdad es que es un interesante. Literario, voy a romper una lanza por Wilbur Smith, que me parece un novelista sensacional de África, ¿eh? Las novelas que tiene sobre el Nilo y todas las cuestiones, pero muy bien, y es un tío poco conocido, o sea, poco conocido por el gran público español, no sé, pero me sorprendió muchísimo, son muy buenas novelas, que esa película está basada sí. Pues recomendaciones de cinéfilas y recomendaciones literarias. Y del joven de Indiana Jones tiene un buen número de episodios en África, y de hecho los que son en África Oriental Alemana son de los más interesantes, además. Tiene alguno en el Congo también, pero los de África Oriental Alemana. Luego hay una de Rod Taylor, no sé si la recordáis, en plan aventuras, ¿cómo era esta? Trader Horn. Trade Horn. Trader comercio de cuerno. De cuernos. Y entonces es el nombre, el apodo que le dan a él, al protagonista, que es en plan contrabandista y va en busca de una mina de platino, ya todo relacionando con las minas del rey Salomón, los diamantes, tal. Y le pilla en medio, por un lado los británicos, por el otro lado los alemanes, dándose de bofetadas. Entonces la típica aventurilla africana mezclada con safari y en el ámbito de la Primera Guerra Mundial para rizar el rizo, toda ahí. Sí. Pero hay una muy reciente, no sé si conocéis, portuguesa, del año 2020, que es de la intervención portuguesa en la Primera Guerra Mundial del cuerpo expedicionario portugués en Mozambique, atacando a los alemanes en África Oriental Alemana desde el norte de Mozambique. Se llama Mosquito. Pues no la he visto. Es muy interesante porque además es muy poco conocida la intervención de Portugal en la Primera Guerra Mundial. Realmente se limitó al cuerpo expedicionario que mandan a Mozambique, que era colonia suya, y a un cuerpo expedicionario de unos 45.000 hombres que mandan al frente francés, pero luego como voluntarios y tal. Como siempre, aliados de los británicos. Que sí. Pero que al principio no entraron en la guerra y sin embargo luego sí que mandan estas ayudas. Pues qué bien. Que por si acaso a alguien le puede interesar, son amigos desde el famoso tratado de 1703 de comercio de vino. Sí. O sea, el vino hace buenas amistades. El Oporto, además en Cambridge se toma siempre el Oporto después de la cena, o sea, no se puede pasar. Y de ahí, pues como hemos mencionado lo del Blücher, si queréis, pues saltamos a la guerra naval, que ahí tenemos, es importante. Ahí ya os dejo, yo soy de tierra. Barcos, tú has mencionado la película del almirante de Kolchak, yo creo que tiene unas escenas muy potentes al principio. A mí no me gusta una cosa, que es que el crucero alemán, que creo que es el Karl Friedrich o Friedrich Karl o lo que sea, lucha contra un destructor ruso. Y la diferencia de tamaño es inmensa y en la película no se ve nada, parecen iguales y tú además que sabes un montón de esto y como es una película vista desde el punto de vista de los rusos, y de hecho le lanzan un misil a la... Bueno, un misil, un obús. Un cañonazo ahí. Sí. Perfecta, la palabra misil está totalmente fuera de lugar. Un obús al cañón. El término técnico es un pepinazo a un cañón de 21 centímetros de estos que ni lo
lo destroza, cuando eso lo dejaría totalmente... En fin, hay algunas cosas que dices, bueno, tal, pero la verdad es que la película es muy buena, ¿eh? Y está francamente bien. Tienen una los soviéticos de 1987 que está dedicada a la batalla de Moonsund, que precisamente es en el Golfo de Moonsund, en Estonia, por eso decía yo antes que vamos a volver con los estonios, porque precisamente tiene lugar y es una de las batallas más importantes que tienen lugar en el Báltico entre la flota alemana. Además, la flota alemana, sabéis que estaba encerrada en el Mar del Norte y en el Báltico, no podía salir. Era la segunda flota más poderosa en la época de la Primera Guerra Mundial, detrás de la británica, pero estaba encerrada. Salvo pequeños barcos por aquí y por allá, estaba todo ahí. Lo uno es que tenían el canal de Kiel, al sur de Dinamarca, y entonces lo aprovechaban para saltar del Báltico al Mar del Norte, del Mar del Norte al Báltico. Entonces, de vez en cuando, y según la necesidad de la flota, pues hacían intervenir en un lugar o en el otro. Lo que pasa es que el Báltico es una guerra de minas. Está completamente cubierto de minas y la zona del Mar del Norte, al final, para proteger los puertos de la flota británica y las costas británicas y los puertos hacia la zona continental, está todo cubierto absolutamente de minas. Aún así, la gran batalla en la Primera Guerra Mundial es la de Jutlandia. Sí, que tampoco está... Yo solo conozco una película alemana de la época de la República de Weimar que lo recoge en 1926, que se llama La Escuadra Hundida. Sí, es la única que se... Es la única. Luego se han hecho documentales, o sea, películas dramatizando y está, un poco está muy bien hecha sí, para la época que es. Y es muda, claro. Es heroico, todo mostrando, porque además es que aquí se detecta ya muy bien, en las películas que vienen a continuación, se detecta... No la espinita, porque no es una espinita, es el puñal o la espada clavada hasta dentro que tienen por el final de la Primera Guerra Mundial, precisamente en la Armada, y por eso se llama la Escuadra Hundida, porque ya sabéis que esa batalla no la gana nadie. Tácticamente puede ser una victoria más alemana, la batalla del Skagerrak, pero estratégicamente es una victoria británica porque van a seguir manteniendo el control del Mar del Norte y encerrados a los alemanes. Totalmente nula. Claro, pero al final lo que hace mención el nombre de la película es que la escuadra alemana al completo, cuando termina la guerra, tiene que entregarse a los británicos, es conducida a Scapa Flow y al final se autohunden, pero en una situación donde ves a los ingleses allí disparando a los marineros que están arrojados al agua para no morir con los barcos y los están disparando a sangre fría en lo que es un asesinato. Eso nunca se ha llevado a ningún juicio. No. El vencedor no es juzgado. No. Pero ahí hay una Pero la gran humillación que representó eso está muy poco terrible, trabajada en toda la historiografía y en buena parte de las películas, porque los nazis y todos llegaron al poder en buena medida por muchas humillaciones, y esa fue tremenda. Y la Armada, si recordaréis, tanto Dönitz como Raeder como se echaron en brazos de Hitler, no porque tuviesen nada que ver con el nacionalsocialismo, porque ellos eran aristócratas, pero era la Armada que se la habían cargado. Y lo de Scapa Flow es tal cual, o sea, es ya terrible. En el momento en que llegan al poder, ya envían un tío allí para ser espía en Scapa Flow, que esté allí, que pase por un relojero. Es una cosa que... La historia del espía es fascinante. Es fascinante, porque vamos... Y el tío consigue, haciéndose pasar por un miope, relojero, tal, consigue ser el espía que introduzca al U-47, que fue la primera Cruz de Hierro, ¿no? La primera de la Armada. No sabría decir. El almirante Prin, que por cierto, gran película también alemana. Se llama así, Comandante Prin. Entra en la rada entre los barcos hundidos y se carga los acorazados. El Royal Oak. Eso es, de verdad, o sea, eso sí que es pensar las cosas con tiempo y hacer tal. Y es que fue una humillación como el tren, el célebre tren del bosque de Compiègne. Hitler va allí a que firmen ahí porque... Que me traigan el vagón que vais a firmar. Porque además es que no perdieron ni la batalla de Jutlandia ni casi perdieron la guerra. O sea, realmente esa idea de que hemos ganado y tal de los aliados no es tan grande porque al final, quiero decir, que al final se explica que los alemanes pensaran que nos habían traicionado los políticos porque todavía tenían... la frontera estaba todavía en Bélgica, todavía estaba en parte en Francia, en el momento en que firman el armisticio. No se podía sostener Alemania, era imposible, o sea, de hecho habían perdido, pero la imagen no es de total pérdida, y eso es lo que hace que... No es los rusos y los norteamericanos llegando a Berlín en el año 45. Y entonces eso hace que la gente se cabree, ¿no? Porque dice, bueno, es que nos han engañado. Y además habían ganado en el otro frente. En el frente Kaiser se da el piro y... Sí, bueno, la famosa paz de Brest-Litovsk, esa fue antes y habían ganado ahí. Sí. Tenemos una película dedicada al barco de guerra más famoso de la Primera Guerra Mundial, que fue el crucero alemán Emden,
y fue al año siguiente esta película, también en la época de la República de Weimar, que se llama Kreuzer Emden, es decir, Crucero Emden, y fue un crucero ligero, vamos, que hizo unas cosas realmente espectaculares, porque era un crucerito, o sea, una cosa, nada, se dedicó a la guerra al tráfico, y salió de la zona de China, bajó hacia el Índico, se metió en el Índico y trajo en jaque a la flota inglesa, francesa, japonesa y rusa, que tenía barcos por toda la zona durante varios meses, hundiendo barcos aquí, hundiendo barcos allá. Se atrevió a entrar en un puerto y hundir un crucero ruso así, y la verdad es que fue una cosa que se convirtió en leyenda. O sea, al final lo acabaron hundiendo, pero se convirtió en leyenda. Y hay una película reciente alemana del 2012, más reciente quiero decir, de Berengar Pfahl, que se llama Odisea de Héroes, que recoge un poco esta parte de la historia del Emden, pero luego a través de los ojos del primer oficial, porque ese no va a acabar con el crucero. Habían desembarcado para atacar la estación de cable de las Islas Cocos, que es donde va a ser hundido al final el Emden, y entonces él con 50 hombres había bajado, no está en el crucero. Consiguen escaparse de allí en una goleta, llegan hasta Sumatra, hasta Padang, y desde allí consiguen escapar otra vez en la goleta, se unen con un crucero auxiliar alemán, un aprovisionador, llegan hasta Yemen, hasta el Golfo de Adén, ¿no? ¿Verdad? Antes de entrar al Mar Rojo, como no pueden cruzar el estrecho de Bab el-Mandeb, pues saltan a la península arábiga y tienen que ir recorriendo por tierra, enfrentándose a los beduinos, tal, y al final consiguen llegar hasta Damasco y a Constantinopla, y entonces se reúnen con los alemanes que están allí, con los cruceros trabajando para el Imperio Otomano. Es una odisea terrible, terrible. Yo me he cansado. Pero es tremenda, es tremenda. No, hombre, a ver, cinematográficamente hay que decir que yo no considero que sea una buena película, la de Odisea de Héroes. La historia que cuenta es una historia impresionante. La historia de la vuelta al mundo del Cano, o sea, de estas cosas. Es una cosa tremenda. Y luego los submarinos se nos quedan ahí. Los submarinos, sí, pero no nos da mucho más tiempo. Podemos hablar de los aviones. Pues los aviones... A ver, 2, 3 No, pelis. Bueno, los aviones Barón Rojo. El Barón Rojo es el gran protagonista en el aire, ¿no? Que por cierto es de Roger Corman, que es una cosa rarísima. Del año 71, sí. Sí, Roger Corman, que es el de serie B de terror. Sí. De hecho, es uno ahora reivindicado por todos los frikis y tal, Roger Corman y tal. Es el rey de la serie B. Sí, el rey de la serie B, que ahora está de moda. Se liga la mucho serie... hablando de Roger Corman. Pero es suya, el Barón Rojo, y yo creo que queda bien reflejado lo que era. Sobre todo ese ambiente aristócrata, que lo dijimos el otro día hablando de La Gran Ilusión, ¿no? Ese ambiente de los oficiales, que en el aire todavía era mayor, o sea, que era absolutamente de una serie de gente. Y como no tenían ningún tema de camuflar el asunto, se pintaba de rojo el avión porque yo soy así de chulo y es mi avión. Que eso es realmente casi al final, ¿no? Cuando reciben, y ahí se ve además el progreso tecnológico, que van recibiendo nuevos aviones, y al final terminan con el que es el avión más emblemático de toda la Primera Guerra Mundial, que es el triplano Fokker DR-1, ¿no? De Barón Rojo, pintado de rojo, que por eso lo llaman así. Ese lo hice yo en miniatura. Mi padre lo tiene también, sí. Y luego toda una serie de aviones alrededor, que cada uno iba pintado, este de amarillo, este de verde, y los llamaban el circo volador, a la escuadrilla de ¿Y eso, los aristócratas? Tenemos la de las águilas azules. ¿Recordáis la de Josh Pepper, de John Guillermin, que es muy buena película? Es anterior también a la de Roger Corman. Es muy magnífico director. Es pero que muy buena película para ver lo que es la guerra en el aire. Y es una novedad en el contexto, es decir, no había totalmente novedosa. Claro. Y hay cosas muy curiosas. Sorprende mucho. De hecho, para que veáis lo de las escenas, porque evidentemente escenas de combate aéreo hay muchas, es muy difícil, porque claro, las ametralladoras están puestas aquí y lo primero que tuvieron que hacer en la Primera Guerra Mundial es sincronizar las ametralladoras con las hélices para no cargarse las hélices. Antes estaban puestas encima de la sala superior, pero luego están ahí en el medio, ¿no? Esas cosas son muy interesantes porque al final no puedes disparar nada porque te cargas a ti mismo. Hay una que se llama Ases del Cielo, del 76, también, que es peor como película, hay que decirlo, pero hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay una escena que se ve muy bien y es Christopher Plummer, que va como no copiloto, sino pasajero en un avión biplaza, y entonces va detrás y es el fotógrafo. Se utilizaba muchísimo y va con la cámara allí sacando para ver las líneas enemigas, efectivamente. El inefable Christopher Plummer. En esta y en la de... Nunca me hizo gracia. Nunca te hizo gracia, ni en Sonrisas y Lágrimas. Nunca me hizo gracia. Aquí no es uno de sus mejores papeles, Sonrisas y Lágrimas. Bueno, el Wellington de Waterloo, eso sí. Bueno, sigamos, que si no nos vamos de... Tenemos la de... Otro aspecto muy curioso. Mira, en la de las Águilas Azules, los aviones alemanes, esta está contada desde el punto de vista alemán, tienen que destruir los globos aerostáticos que se utilizaban para la vigilancia, ¿no? Y en la que acabo de decir, Ases del Cielo, es lo mismo pero desde el punto de vista inglés.
Y el resultado es completamente distinto. ¿Por qué? Porque en la de Ases del Cielo van a destruir los globos alemanes y explotan. ¿Por qué? Porque están llenos de hidrógeno. Claro. Mientras que en el otro lado, cuando los alemanes van a destruir los globos británicos, estos simplemente sueltan el helio y se caen. Y dice, pero el efecto es muy curioso, pero claro, eso lo conocemos a través del otro gran ejemplo de lo que es la guerra aérea en la Primera Guerra Mundial, los cepelines. Claro. Que hay una alemanes. película sensacional sobre eso que es Hindenburg, precisamente uniendo pero no tiene nada que ver con la Primera Guerra Mundial. No, es después de la Primera Guerra Mundial. Es de la Alemania nazi, de hecho. Es en la Alemania nazi, en los inicios, pero se ve lo que es un Zeppelin perfecto y por cómo se puede derribar un Zeppelin y tal. Y lleva el nombre del general que hemos citado antes de Tannenberg. Hay una película de 70 y tantos que se llama Zeppelin, precisamente. Y luego tenemos una del 2006, mucho más moderna, para el público que le gusta el cine más moderno, se llama Flyboys, Héroes del Aire. Ah, sí. Es más comercial, pero hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, una de las escenas que a mí me parecen mejores en esa película es precisamente cuando tiene lugar una batalla aérea en los aviones alemanes que van escoltando a un enorme dirigible que va a bombardear y los aviones aliados tienen que atacar a esos aviones y destruir el dirigible. Bueno, esa escena me parece de lo mejorcito de la película en cuanto al combate aéreo. Pero la película en sí acaba cayendo en los mismos topicazos de siempre. Los alemanes no solamente son los malos, sino que además todos sus cazas son triplanos de color rojo, salvo el del jefe de esa escuadrilla, que es el malo malísimo, que claro, como es el malo malísimo, lleva un triplano de color negro, para que se sepa que es el malo. Es como si estuviese Darth Vader allí dirigiendo los alemanes. Esos topicazos que al final el cine más moderno pues acaba cayendo. O en 1917 una de las peores cosas es la del aviador. Claro. Lo dijimos el otro día, creo. Sí. Que eso no lo hace un aviador nunca. Y hay películas de John Ford dedicadas pues tanto a la aviación, también a los barcos que no hemos mencionado, ¿verdad? Los Mystery Ship, Patrulla Submarina de John Ford. Nos hemos dejado algunas, pero bueno, es que hay tantas. Sí, pero bueno, yo creo que hemos conseguido, entre los dos que... Esperemos que el público también piense lo mismo. Sería fantástico por tener alguna retroalimentación que nos pueden decir, oye, que se os ha olvidado esto, que a ver si mencionáis tal cosa. Sí, la verdad es que tendríamos que poner ahí en el programa, dice que pasara el típico mensajito diciendo, si quieren mandar propuestas o preguntas a los tertulianos y que lo puedan enviar a una dirección de correo o de Twitter, a una red social y podamos responder a lo mejor algún día lo conseguimos, pero bueno, esperemos que les haya sido... pues no sé, agradable el rato con nosotros y desde luego nosotros estamos deseando ya otro programa para encontrarnos con ustedes, o sea que hasta el próximo.